Hay una pregunta que todos nos hacemos cuando nos enfrentamos al aparente sinsentido de las pruebas, esas interrupciones innecesarias de la vida. Esta pregunta que nos hacemos surge de nosotros de manera casi espontánea. Nos persigue esta pregunta hasta altas horas de la noche e interrumpe nuestro sueño con facilidad porque nuestra ilusión de poder controlar todo lo que está a nuestro alrededor repentinamente ha desaparecido. A veces buscamos algún tipo de respuesta a esta pregunta, pero otras veces no esperamos ningún tipo de alivio a lo que una posible respuesta podría proporcionarnos. Todos, en algún momento, la usamos a esta pregunta como una especie de expresión universal ante el sufrimiento. Y esa pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y aunque la Biblia no responde a todos nuestros por qué, la Biblia sí revela los propósitos de Dios para las pruebas, para el sufrimiento agobiante. Y el primer capítulo de Santiago tiene mucho que decir sobre esto. Antes de leer este pasaje, sin embargo, es importante señalar algo importante del acercamiento que tiene Santiago a esta audiencia, a estos lectores. La práctica común de la mayoría de los autores del Nuevo Testamento era expresar el aprecio que ellos tenían hacia los lectores inmediatamente después de ese saludo inicial, que también se conoce como la salutación. Por lo general, los autores del Nuevo Testamento incluyen, después de esa salutación, después de ese primer saludo, unas palabras de agradecimiento a Dios por lo que Él está haciendo en la vida de sus lectores. Si tienen sus Biblias, me pueden acompañar a la carta de Pablo a los Filipenses para ver eso. Pablo dice así en Filipenses capítulo 1, Pablo y Timoteo, versículo 1, siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el saludo inicial de Pablo a los filipenses. Y noten lo que hace Pablo inmediatamente después del saludo. Dice así, versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y continúa hasta el versículo 11, Pablo, dando gracias a Dios, expresando su agradecimiento a Dios por lo que Él está haciendo en la vida de los filipenses. Pero si volvemos a Santiago, Santiago es muy particular en este sentido. Santiago omite esta formalidad, esta práctica común del Nuevo Testamento después del versículo 1, donde él da su salutación, y comienza directamente con una exhortación que encontramos nosotros en los versículos del 2 al 4, que es justamente donde vamos a estar hoy todos nosotros expandiendo el texto de Dios. Y dice así la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí termina la salutación, este es su primer saludo. Uno esperaría que Santiago ahora dice gracias a Dios por lo que Él está haciendo en la vida de sus lectores. Pero noten que sigue, dice así Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oremos. Querido Padre, venimos ante ti esta mañana y lamentablemente no podemos estar todos unidos en un mismo salón a causa de las circunstancias que estamos viviendo. Pero de la distancia, Padre, todos nos unimos a un mismo sentir, escuchando tu palabra, postrando nuestros corazones ante la explicación de tu palabra, la exposición de tu palabra, y rogamos en este momento, con corazones sumisos, con corazones humildes, que nos hables. Padre, muchos de nosotros estamos angustiados, estamos pasando por pruebas, por tribulaciones, por circunstancias desgarradoras de nuestra vida. Y no sabemos cómo responder. Padre, estamos consumidos por la ansiedad. La incredulidad se pasea por nuestro corazón. Por eso, Padre, te pido que orientes nuestras almas hoy. Que tu palabra ilumine la forma en que miramos las pruebas. Y que nos enseñes a través de Santiago cómo responder. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, la forma en la que Santiago comienza esta epístola, esta carta, es muy particular, no por la salutación o ese primer saludo del versículo 1, sino porque falta esas palabras de agradecimiento a Dios y a los lectores inmediatamente después de ese primer saludo. Es significativo la ubicación de este pasaje, el versículo 2 al 4. Santiago sacude literalmente a los lectores desde el principio con un imperativo, con un mandato que es fácil de leer pero difícil de aceptar. En algún momento u otro, todos tenemos dificultades para aceptar las pruebas que Dios en su providencia divina pone en nuestras vidas. Pero lo que llama nuestra atención es que Santiago, que se estaba dirigiendo a cristianos, como dice el versículo 1, dispersos como resultado de la identificación que ellos tenían con Cristo, él comienza su carta precisamente de esta manera. Seamos honestos, el versículo 2 parece un poco falto de sensibilidad, parece un poco falto de cualquier sentido común, de tacto pastoral. ¿Cómo es posible, hermanos, que Santiago nos pida tener gozo en medio de las pruebas que estamos atravesando? ¿Acaso nunca padeció sufrimiento Santiago? Esta exhortación nos choca de manera personal. Y si somos sinceros, nos ofende porque no encaja con las tragedias desgarradoras de nuestra vida. Hay muchos que están enfermos físicamente, hay maridos que dejan a su esposa por otra mujer, muchos acabaron de perder su empleo, algunos recién se enteraron que su hijo de 2 años tiene leucemia, para otros su madre acaba de morir y Santiago se atreve a pedirnos que lo tengamos todo por sumo gozo. ¿Acaso está Santiago ajeno a la realidad y desconoce lo que es el sufrimiento? Por más que nos choque este pasaje, la respuesta es que no. Santiago no está ajeno al sufrimiento, ni tampoco es falto de sensibilidad o tacto pastoral. Es muy probable, déjenme recordarles, que Santiago vio con sus propios ojos cómo apedraron a su buen amigo Esteban hasta la muerte en Hechos. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículos 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra y dijo: He aquí veo
los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es muy probable, hermanos, que Santiago haya visto con sus propios ojos cómo apedrearon a Esteban. Es más, se cree que Santiago fue uno de los hombres piadosos, como dice el próximo capítulo en el versículo 2, que llevaron a enterrar a Esteban e hicieron, dice el texto, gran llanto sobre él. Tuvo dolor. Santiago siguió de cerca todos estos acontecimientos, como así también él siguió de cerca la persecución que sobrevino sobre la iglesia de Jerusalén, que fue esparcida de la noche a la mañana por las tierras de Judea y de Samaria. Noten el siguiente capítulo de Hechos 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Santiago siguió todo esto de cerca, cómo mataban a Esteban, cómo la persecución sobrevino sobre la iglesia. Así que Santiago conoce muy bien lo que es pasar por pruebas. Santiago conoce muy bien lo que es atravesar dificultades. Y demás está decir que él no es insensible o desconsiderado con los lectores. Aunque a primera vista esta exhortación que vemos en el capítulo 1, versículo 2 al 4, pueda parecer atrevida, pueda parecer irrespetuosa, Santiago, hermanos, ama profundamente a sus lectores. De hecho, él se dirige a ellos como hermanos míos. Él utiliza esa frase nada más y nada menos que 11 veces a lo largo de esta epístola. Capítulo 1, versículo 2, hermanos míos. Capítulo 2, versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Capítulo 2, versículo 14, hermanos míos. Capítulo 3, versículo 1, hermanos míos. Versículo 10 de ese mismo capítulo, hermanos míos. Y así podemos estar y ver las 11 veces que Santiago utiliza esta frase, hermanos míos. Y en 3 de esas 11 veces, él agrega el adjetivo amados a la frase hermanos míos. Noten el capítulo 1, versículo 16. Amados hermanos míos. Amados hermanos míos. Versículo 19 de ese mismo capítulo. Por esto, mis amados hermanos. Capítulo 2, versículo 5. Hermanos míos amados. O sea, no cabe la menor duda que Santiago tiene un aprecio y un afecto muy, pero muy grande por los lectores a los cuales él considera muy amados. O sea, él no está ajeno al sufrimiento, él vivió de cerca la persecución que sobrevino sobre la iglesia y cómo mataban al pueblo de Dios. Él amaba a los lectores entrañablemente con un amor profundo. Pero si esto es así, entonces, ¿por qué Santiago comienza su carta de esta manera? ¿Por qué él decide saltarse esa acción de gracias a Dios y a sus lectores? ¿Cuál es la razón para zambullirse de cabeza en esta exhortación cuando sus lectores se encuentran agobiados, pesados,
apenados en medio de una persecución, en medio de la dispersión lejos de casa, como dice el versículo 1. ¿Por qué? Bueno, creo que Santiago lo hace porque él conoce que las dificultades de las pruebas no yacen tanto en lo exterior, sino más bien en lo interior de cada uno de nosotros. Hermanos, allí es donde radica nuestra lucha, en el corazón. Santiago es consciente de la tendencia, pecaminosa por cierto, que tenemos de preguntarnos por qué pasamos por semejante sufrimiento sin considerar los propósitos de Dios. Así que de inmediato y sin desperdiciar ni una palabra más, Santiago nos introduce a la gran paradoja de la vida cristiana. Y la gran paradoja de la vida cristiana es esta: el gozo en el sufrimiento. El gozo en el sufrimiento. Hermanos, las pruebas son inevitables, las pruebas son impredecibles, aún para el cristiano. Por eso es que Santiago dice, noten, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, nosotros no decidimos si vamos a pasar o no por pruebas y por dificultades, ni tampoco nosotros las podemos predecir. Esto queda aún más claro por la palabra que Santiago usa, halléis, que conlleva la idea de caer en medio de, caer de modo que al hacerlo uno queda rodeado de algo. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? En la parábola del buen samaritano Jesús dice que un hombre que iba de Jerusalén a Jericó cayó, versículo 30 de Lucas 10, cayó en manos de ladrones. Y en Hechos 27, Lucas relata que ante la posibilidad del naufragio, Pablo y los demás tripulantes que iban con él en la nave se dirigieron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas hicieron encallar la nave. Ambos pasajes, ya sea Lucas 10, versículo 30, o Hechos 27, versículo 40 y 41, ambos pasajes utilizan la misma palabra que en Santiago 1, versículo 2, se traduce como halléis. Ambos pasajes. Y lo que está diciendo aquí Santiago es muy importante. Es muy importante. Y lo que está diciendo aquí Santiago es que Cristo no nos exime del sufrimiento y del dolor. Cristo no nos exime del sufrimiento y del dolor. Todos nosotros, en algún momento u otro, seremos emboscados, como lo fue el hombre que iba de Jerusalén a Jericó, y todos nosotros en algún momento u otro chocaremos de frente como la nave en la que viajaba Pablo con las diversas pruebas de la vida. Todos. Me da la impresión que a veces nosotros vivimos nuestras vidas como que si estuviésemos exceptuados de las pruebas y las dificultades en virtud de nuestra identidad en Cristo Jesús. Pero hermanos, esto no es así. Esto no es así. No nos debe extrañar si nos vemos rodeados nosotros de circunstancias, de pruebas y obstáculos que producen un intenso dolor en nuestra vida. Al fin y al cabo, si Cristo sufrió y los que le seguimos no estamos por encima de Él, ¿por qué hemos de esperar nosotros algo distinto que el sufrimiento? ¿Recuerdan Mateo capítulo 10, versículo 38? Mateo 10, versículo 38 dice así, este es Jesús hablando, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Por qué hemos de esperar algo distinto nosotros a lo que sufrió Jesús? No somos dignos de Él ni de la herencia de su gloria si no sufrimos, hermanos. Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 12, dice así, escuchen,
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, en cualquier momento y sin previo aviso, vamos a tener que enfrentarnos a diversas pruebas precisamente a causa de nuestra identificación con Cristo. Y cuando esto ocurra, Santiago dice, y esta es la gran exhortación de Santiago y la gran paradoja de la vida cristiana, cuando esto ocurra, Santiago dice, tenedlo por sumo gozo. Tenedlo por sumo gozo. Ahora, noten que Santiago no dice que las pruebas de la vida equivalen al gozo, porque eso sería más bien un tipo de masoquismo cristiano. Él no dice que se regocijen en las pruebas, que las pruebas son el gozo. Él está exhortando a sus lectores a reflexionar en lo más íntimo de su corazón y a adoptar de manera consciente, de manera intencional, una actitud paradójica en las pruebas como resultado de esa reflexión profunda. Y esa actitud, mis queridos hermanos, es el gozo. El gozo, pero no es cualquier tipo de gozo. Lo que Santiago tiene aquí en mente es el sumo gozo, que también se puede traducir como el gozo total, como un gozo sin mezcla. Un buen ejemplo de este uso del adjetivo sumo se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Dice así, este es Pedro hablando, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Pedro instruye a los criados a sujetarse a sus amos con todo, o también se puede traducir con sumo respeto. O sea, con un respeto sincero, con un temor genuino. Y esa es la idea que tiene Santiago aquí en el versículo 2 de su primer capítulo. La idea es que el gozo del cristiano en medio del sufrimiento debe ser 100% genuino, 100% puro. No malentiendan lo que está diciendo Santiago. No se nos está ordenando a nunca entristecernos por las dificultades de las pruebas. Eso no es lo que pide Santiago. Santiago no está pidiendo que finjamos la alegría, que sonriamos ante las vicisitudes de la vida las 24 horas del día. Eso no es lo que pide Santiago. Santiago pide que tengamos una actitud paradójica, un gozo genuino, 100% puro, que no esté adulterado con la incredulidad. Que no esté adulterado con la incredulidad. Esto es muy diferente a las emociones como por ejemplo la felicidad, la alegría que en un momento están y en otro momento se desvanecen. La actitud que nos demanda Santiago a todos nosotros es una disposición de corazón agradecida que expresa nuestra confianza total en Dios. Una disposición de corazón agradecida que expresa nuestra confianza absoluta en Dios. Pues al fin y al cabo, Dios usa las pruebas, Dios usa las dificultades de la vida para nuestro beneficio y por eso nos regocijamos. Y por eso nos regocijamos. Y eso fue solamente la introducción.
Y esta mañana quiero ver con ustedes, Santiago nos introduce a dos beneficios de las pruebas. Dos beneficios de las pruebas. Y hoy solo quiero ver uno con ustedes. Y si están tomando nota, espero que así lo hagan todavía. El primer beneficio es que las pruebas producen perseverancia. Las pruebas producen perseverancia. Y eso lo vamos a ver en el versículo 3. Las pruebas producen perseverancia. Ese es el primer beneficio de las pruebas. De las diversas pruebas, por cierto. No es que una sola prueba nos da cierto beneficio. No es que solo la pobreza trae perseverancia. Cualquier tipo de prueba. Por eso Santiago dice explícitamente diversas pruebas en cualquier situación. El primer beneficio que trae la prueba es la perseverancia. Pero para obtener dicha perseverancia, primero debe haber una prueba de la fe, dice Santiago 1:3. Noten esto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra aquí, en el versículo 3, prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe es distinta a la palabra distintas pruebas o diversas pruebas del versículo 2. No son las mismas palabras en el original. Aunque en español ambas se traducen de la misma manera, la prueba en el versículo 3 significa un instrumento o medio para probar algo. Sirve como un agente que examina nuestra fe y revela su verdadera naturaleza. Esta palabra aparece solo 2 veces en todo el Antiguo Testamento y siempre esta palabra conlleva un proceso de refinación. Acompáñenme al Salmo capítulo 12. Quiero que leamos ambas instancias donde ocurre esta palabra. Salmo capítulo 12, versículo 6. Dice así: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata, escuchen, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Acá se utiliza la misma palabra que se utiliza en Santiago 1:3 y se traduce por prueba. Aquí se traduce refinada. Palabra refinada, palabra que está en el proceso de refinación. Proverbios capítulo 27 es el otro lugar donde aparece esta misma palabra. Proverbios capítulo 27, versículo 21. Dice así: el crisol prueba la plata. Misma palabra de Santiago. El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. ¿Cuál es el punto entonces? ¿Por qué Santiago utiliza esta palabra? Bueno, es simple. Así como la plata es refinada por el crisol, la fe del cristiano es refinada a través de las pruebas y las dificultades de nuestra vida. Hermanos, Dios purifica nuestra fe a través del fuego del sufrimiento. Pone nuestra fe en el crisol del dolor abrasador para que sus impurezas puedan ser refinadas y nuestra fe sea más pura durante el proceso. Es decir, hermanos, Dios usa el sufrimiento con un propósito en mente. Él no lo desperdicia el sufrimiento, Él no desperdicia el dolor, sino que lo aprovecha, ¿saben para qué? Para nuestro beneficio. Él aprovecha el dolor y el sufrimiento para nuestro beneficio, increíble. Y uno de los beneficios más inmediatos es la paciencia, según Santiago, o la perseverancia.
sabiendo que la prueba es ese proceso de refinación de vuestra fe, produce paciencia, perseverancia, que también se puede traducir como permanecer debajo de algo. Esta palabra paciencia o perseverancia, depende de la traducción que tengan adelante de ustedes, se usa para ilustrar el caso de alguien que lleva una carga muy pesada durante mucho tiempo y aunque a medida que avanza la tarea se hace más y más difícil, esa persona no se deja vencer, sino que continúa hasta llegar a la meta. Lejos de ser una actitud pasiva, la perseverancia que Santiago nos describe aquí se aferra, se abraza tenazmente a la verdad de Dios ante cualquier circunstancia. Está determinada a atravesar las pruebas de frente, a resistir de manera heroica como un soldado en la batalla del sufrimiento, porque Dios es su fortaleza. Espera en Dios, espera en Él activamente mientras su fe es extendida al máximo. Permanece firme, de forma combativa, aun cuando el dolor es inaguantable para nosotros. Hermanos, este tipo de actitud es lo que nosotros necesitamos en los tiempos de pruebas y dificultades de la vida, y esto es exactamente lo que Dios nos promete. Lo que Dios nos promete dar a través de las pruebas. Sin embargo, por más importante, por más fundamental que la perseverancia sea para nosotros, cabe destacar que no es algo que se nos da automáticamente a nosotros en el momento de la conversión. Esto no es algo que recibimos automáticamente cuando llegamos a Cristo, cuando nos identificamos con Él. La perseverancia es una virtud de la fe que se obtiene de manera gradual y dolorosa. Hermanos, este tipo de perseverancia los muchos libros no la producen. Tú puedes leerte todos los libros que hayan sobre las pruebas, los testimonios y las biografías de los santos. Y ninguno de ellos va a producir en ti la perseverancia de la cual Santiago está hablando aquí. Solo Dios, a través de ese proceso de refinar nuestra fe, es capaz de producir dicha perseverancia. Y esto tiene consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Es que nos es necesario a todos, no a algunos. Nos es necesario a todos caminar por la senda del sufrimiento y del dolor. Porque allí es donde se produce la perseverancia. Romanos capítulo 5. Este es el testimonio no solo de Santiago, Pablo dice lo mismo. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, perseverancia. Y la paciencia, la perseverancia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no se avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mismo orden. Las pruebas producen perseverancia. Primera de Pedro, no solo Santiago dice esto, no solo Pablo dice esto, Pedro dice esto. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, escuchen, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Lo mismo, dice Pedro. Es necesario, hermanos, que todos caminemos por la senda del sufrimiento y del dolor para aprender la perseverancia. Ningún cristiano, hermano, ningún cristiano está exento por más bueno o más malo que sea del dolor y del sufrimiento. Ninguno. De hecho, si nos ponemos a pensar por un momento, Cristo mismo caminó por esta senda durante su tiempo en la tierra, ¿no es cierto? Cristo caminó por esta senda del dolor y sufrimiento durante su tiempo en la tierra. Y déjenme decirles que Él sufrió, y Él sufrió más de lo que cualquiera de nosotros hemos sufrido en el pasado, estamos sufriendo en el presente y sufriremos en el futuro, pues ninguno de nosotros llevará el peso del pecado de toda la humanidad como Él lo hizo. Ninguno. Y ciertamente sus pruebas produjeron la perseverancia que Santiago describe en estos versículos. Y en Hebreos, en el libro de Hebreos, nosotros alcanzamos a ver un maravilloso ejemplo de la perseverancia de Cristo, de cómo Él pacientemente se sometió hasta el final. Pero antes de ir a Hebreos, es necesario pensar un poco acerca de lo que Él sabía. Cristo sabía exactamente lo que le iba a pasar, claro que sí. Acompáñenme a Mateo, Mateo capítulo 16. ¿Cristo sabía para qué venía al mundo? Claro que sí. Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo lo sabía. Capítulo 17, versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo de Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo capítulo 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre se ha entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le ¿qué? Y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Capítulo 26 de Mateo, versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Cristo sabía exactamente lo que iba a pasar, lo que le iba a acontecer: la muerte, la crucifixión, el ser azotado, el ser entregado en manos de hombres perversos y malos. Él sabía eso, ¿saben por qué? Porque este era el plan de su Padre. Y Él no buscaba hacer otra cosa más que la voluntad de su Padre. ¿Recuerdan Juan capítulo 4? Juan capítulo 4, versículo 34. Dice así: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Siguiente capítulo, Juan 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Capítulo 6, versículo 38 de Juan. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él sabía para qué venía,
porque desde siempre estuvo en completo acuerdo con el Padre. Él sabía cuál era el plan del Padre para redimir a su pueblo. Él estaba dispuesto a venir a obedecerle hasta el final. Él sabía exactamente que Él era el Cordero de Dios, como dice Juan 1:29, que venía al mundo para dar su vida en rescate por muchos. Y sin embargo, en Hebreos nos dice, acompáñenme, Hebreos capítulo 5, nos dice que Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y con lágrimas. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí alcanzamos a ver un ejemplo maravilloso de la perseverancia de Cristo. Él sabía el plan, Él estaba dispuesto a cumplirlo, Él estaba dispuesto a obedecerlo hasta el final. Y sin embargo, Hebreo nos dice que Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque en su humanidad Cristo tenía un profundo deseo de derramar su corazón hacia su amado Padre en medio del sufrimiento y del dolor. Cristo vivió como un hombre de oración y Cristo murió como un hombre de oración, llevando la carga pesada del pecado de la humanidad hasta la muerte. Y por increíble que esto parezca, en ese momento de inexplicable agonía física, de inexplicable agonía emocional y espiritual, Cristo, ¿saben lo que hizo? Cristo esperó activamente en su Padre mientras su fe se extendía hasta el máximo. Perseverancia. Esto es, mis queridos amados, la perseverancia que las pruebas producen. Que la fe se extienda hasta lo máximo en obediencia y sumisión total a la voluntad de Dios. Y Cristo es el gran ejemplo a seguir de la perseverancia. Ahora, lo que Santiago está diciendo aquí, en Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 más específicamente, es realmente paradójico para nosotros. Es contranatural. Pues no es común para nosotros experimentar gozo en el sufrimiento. La mayoría de nosotros incluso perdemos el gozo ante circunstancias, ante pruebas, ante obstáculos insignificantes de la vida. Pero el gozo, según Santiago, puede y debe abrazarse aún en medio de las tragedias más desgarradoras, porque Dios usa nuestro sufrimiento para nuestro beneficio. Y Él produce a través de las pruebas lo que nosotros nunca seríamos capaces de producir por nuestra propia cuenta, y eso es perseverancia. Y el sufrimiento, hermanos, el dolor en las manos de Dios es una herramienta que Él utiliza para hacernos crecer en cristoformidad, a la imagen de Cristo, quien no se dejó vencer hasta cumplir por completo la voluntad de su Padre. No se dejó por vencer, sino que hasta lo último fue fiel, porque creía en el plan de su Padre. Mi querido hermano, mi querida hermana, la próxima vez que tú sientas, la próxima vez que tú pienses que Dios te ha abandonado a la merced de los sufrimientos, a la merced de las dificultades, recuerda que en realidad Él está refinando tu fe en ese momento. Su presencia es evidente en que Él está produciendo en ti algo mucho mejor de lo que tú quieres en ese momento de sufrimiento y dolor. Él está produciendo algo mejor. Escuchen, Dios no se complace, hermano, hermana, Él no se complace con darte alivio temporal, ese alivio temporal que tanto deseas, cuando lo que tú y yo realmente necesitamos
es el beneficio de la perseverancia de la fe para la gloria de su nombre. Y Él te lo va a dar. Pero es necesario caminar por la senda del dolor. Y cuando camines por esa senda, no sí, cuando camines por esa senda, cuando las dificultades te hayan emboscado, cuando hayas chocado de frente con el sufrimiento, recuerda este pasaje y busca tener una actitud paradójica, una actitud contranatural, una actitud de gozo puro, sin mezcla, que no está mezclado con incredulidad, porque Dios, hermano, está usando el crisol abrasador del sufrimiento para producir en ti un cristiano, una cristiana que se identifique más con Cristo y no menos a través del dolor. Oremos. Querido Padre, cuán difícil es pasar por las pruebas. Cuán difícil es recordar y levantar nuestra mirada al cielo y poner los ojos en Jesús en ese momento. Y abrazarnos y tener un gozo sin mezcla, un gozo puro, un gozo genuino a través de las pruebas y del dolor, sabiendo que tú estás produciendo en nosotros algo mejor. Padre, continúa dándonos fe para creer en medio del dolor, de ese dolor inaguantable. Para que una vez que nuestra fe haya sido refinada ante el crisol del sufrimiento, Señor, y estemos en tus manos, Padre, tú produzcas en nosotros perseverancia. Padre, queremos seguirte, queremos perseverar hasta el final. Pero para que eso suceda, Señor, sabemos que nuestra fe necesita ser refinada mucho. Todavía hay demasiadas impurezas en nosotros. Padre, utiliza lo insoportable del dolor y del sufrimiento, ese peso que no se puede sostener, para darnos el alivio del alma que necesitamos, que es más fe en ti. Padre, danos la perseverancia de Cristo, que sabiendo cuál era tu plan, estuvo dispuesto a hacerlo hasta el final. Estuvo dispuesto a llorar, a derramar lágrimas, a sentir el dolor, pero nunca perdió el gozo. Nunca perdió el gozo, porque confiaba en ti. Padre, te amamos y te alabamos. Pedimos todo esto en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.